Entonces, bueno, les pido disculpas por cómo se ve mi video, en realidad. Probablemente debe ser el fondo que no hace tanto contraste. Y les repito, las inquietudes que tengan con respecto a las notas y las pruebas que se han rendido o no se han rendido, lo vamos a ver todo al final, porque no es solo un alumno que está en la misma condición, ¿ya? Entonces hacemos algo parejo para todos. Y lo que sí, Exacto, para todos. poder hacer un trabajito con la idea de que quiera subir su nota o para demostrar que entendió la parte del módulo o lo que en realidad lo que yo buscaba, ¿no? ¿Ya? Ya, profe. Entonces, hablamos el martes de movilización y transferencia. ¿Qué era una movilización? De, de un lado a otro. Trasladarse de un lado a De otro. un lado. No, pues si hablamos de trasladarnos, estamos hablando de una No es transferencia, movilizar, ¿ya? es La caminar. movilización es el mismo segmento, va dentro del mismo grupo de una cadena muscular. La movilización de los brazos, movilización de las manos, la movilización de las caderas. Moverse, Exacto. De girar en la moverse. cama para un lado para el otro. Eso es movilización. Lo otro ya pasa a ser transferencia, que recordemos que pueden ser tanto las movilizaciones como las transferencias, pueden ser activas, asistidas Activa. y pasivas, dependiendo dependiendo la condición del paciente, cuánto nos puede ayudar, ¿cierto? Y a diferencia de la movilización, se puede decir que las transferencias son de tal forma, de supino a supino, ¿cierto? De una camilla a otra camilla, ¿cierto? Como vamos a ejemplo. De supino a sedente, tanto sedente borde cama como se estaciona en una silla. Transferencia de sillón a sillón, de sillón a silla, ¿cierto? ¿Y cuál transferencia me quedaría? De bipedestación a, perdón, de sedestación a bipedestación. Recordad que hay patrones normales de movimiento, lo ideal es que cada movimiento se haga acorde al patrón de movimiento que tiene el segmento corporal, ¿ya? Eh, eran los beneficios? Que mantienen una condición, ayudan a las metas, ¿cierto? Disminuyen la algia, da una mayor eh, motivación, obtiene una más motivación al darse cuenta de que los pacientes todavía pueden hacer cosas, ¿cierto? Porque, ¿qué les decía yo? Le he comentado que se cursa harto con los pacientes, es que tienen instalado el no puedo. Y ahí es lo primero que hay que tratar de evitar. Y dentro de la movilización y transferencia, ¿qué era lo primero que teníamos que empezar a tratar? ¿Se acuerdan? El comportamiento del Una de las paciente, transferencias más rápidas que deberíamos tratar de hacer en cada terapia, en cada sesión o en cada momento que intervenimos con nuestro paciente. paciente, ¿Perdón? observarlo, Sí, bien, pero me ver dijo algo antes, ¿no? ¿no? Conversarle, hablarle. Ya, o Conversarlo. sea, sí, estamos. Evitar hacer giros. Ya, o sea, ya vemos un poquito de movilidad en la cama, pero lo ideal es que la primera que tratemos de lograr esa transferencia a sedente borde cama lo antes posible, ¿cierto? Lo principal, ¿por qué? Porque si estamos mucho tiempo encamados, además de los trastornos musculares y osteoarticulares que se generan, también se va a producir un trastorno en el equilibrio, ¿ya? Y que va de la mano con la rigidez articular, porque no va a poder, no, el adulto mayor no va a poder hacer ciertas posturas por rigidez, ¿ya?
Entonces, dentro de las primeras transferencias que tenemos que tratar de hacer con los pacientes es el sedente borde cama. Y así vamos viendo la condición. ¿Por qué el sedente borde cama? ¿Se acuerdan que yo les dije por qué era el sedente borde cama? ¿Qué podíamos hacer sentadito al borde cama? Para que tenga equilibrio, para apoyarlo. Ya, trabajamos equilibrio, pero una vez que ya tiene un buen control, ¿qué podemos hacer? Pararlo, que de pasito. Activar, Eso, empezar a activarlo en activarlo. actividades básicas de la vida diaria, activarla, exacto. ¿cierto? Podemos hacer coordinación óculo-manual. Tome su cepillo. Imagínense, tome su Claro, cepillo de dientes. Uno le muestra el cepillo y ya el hecho de que ella tenga que tomar su cepillo de dientes, llevar su mano a tomarlo es una coordinación óculo-manual. Ya estamos potenciando otras cosas. O le estamos dando un valor agregado a hacer ese tipo de ejercicio. Ya. ¿Qué le falta a su cepillo? La pasta de dientes. bate bien, Cepíllese los dientes. Tome la agüita, enjuáguese. Listo, los peinamos. Eso, todo lo que podamos hacer, sedente borde cama. ¿Ya? Por eso es importante volver o tratar de llegar a esa posición lo antes posible. ¿Por qué? Porque el beneficio psicológico para el paciente también es importante. ¿Por qué es importante ese beneficio? ¿Cómo se daría cuenta? ¿Cómo es importante? Porque se da cuenta de que todavía puede hacer las cosas y que es capaz de hacer las ciertas cosas. tareas y que no ha perdido todas las capacidades. Entonces, ahí encuentra una motivación que ya logra hacer esto. Entonces, a lo mejor, ¿qué pasa con una persona que ya logra una meta? ¿Se queda tranquilo? Se alegra, Se alegra, ya, se eso, se siente alegra. Y Bien, se bien. siente generalmente esa bien. alegría de cumplir una meta los va a llevar a cumplir una meta mayor. Otra. Otra meta. Exacto. Mm. Por eso las metas son a corto, mediano y largo plazo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque dentro del objetivo general que vamos a tener, yo creo que con la mayoría de nuestros pacientes adultos mayores, ¿cuál sería? Reinserción a las actividades básicas de la vida diaria, potenciar actividades básicas de la vida diaria, potenciar independencia funcional, ¿ya? Esas son nuestras metas generales, ¿cierto? El tema es cómo vamos a llevar las generales a través de objetivos específicos. Vamos a fortalecer extremidad inferior. Vamos a fortalecer el equilibrio, ¿cierto? Vamos a potenciar, ¿ya? ¿Y cómo vamos a llevar a cabo nuestro objetivo específico? A través de objetivos de tratamiento. ¿Cómo voy a potenciar la fuerza de las piernas? Con que se pare y se siente de la silla 3 por 10. Que camine. El equilibrio, que camine en tándem, que camine sobre una línea. ¿Ya? Mm. Ese es el de como desglose para poder obtener metas a corto, mediano y largo plazo. ¿Se entiende, cierto? Sí, Tenemos los errores más comunes, pero el principal error o el error que conduce a actuar de manera errónea es justificarse el no tengo tiempo para hacer las cosas de manera rápida. ¿Ya? Recordar preparar el entorno. ¿A qué se refiere con preparar el entorno? Vamos ahí, Quitar todos los conversamos. obstáculos, quitar los obstáculos que Quitar los estén obstáculos, buena alrededor. iluminación, ¿cierto? Acercar donde nos vamos a sentar, la silla de ruedas, acercarla a la camilla, para ayudar, para evitar que nos pase algo, ¿ya? Los principios básicos de ergonomía: trabajar con la espalda recta, los hombros mantenerse bajo y evitar lesiones de brazo y cuello. Ahí está el esquema de los principios de la mecánica corporal, ¿ya? Recordar manipular siempre cerca del cuerpo, ¿ya? Flexionar, tomar de presas consistentes.
saber ocupar el contrapeso, utilizar apoyo, los pies bien separados también. Normas generales de movilización o de higiene postural, perdón, de higiene postural de acuerdo al trabajador, ¿ya? Cómo mantener, utilizar su cuerpo, ¿ya? Cuidar las flexiones profundas. Por eso hablamos que hay que cuidar el entorno, preparar el entorno, y preparar el entorno significa que la camilla tiene que estar a una altura adecuada. No como en los videos que vimos, que a pesar de que la maniobra era buena, la carga de trabajo para esa espalda era mucho. ¿Por qué? Porque la cama estaba muy baja. Pero lamentablemente no todos los hogares tienen catre clínico, ¿cierto? E incluso, o en las casas uno no tiene catre clínico y trabaja o moviliza a pacientes con esa altura de la cama, ¿ya? Normas generales, colocar al paciente en la cama en posición horizontal y sobre todo frenada con una altura adecuada, ¿ya? Tener almohada y dispositivo que vamos a utilizar, cuidar, proteger las vías, drenaje, etc. Movilizar al paciente en la posición seleccionada, evitando fricciones y sacudidas bruscas. O sea, no vamos a llegar y moverlo, siempre le vamos a explicar también, ¿ya? Y vigilar el estado general del paciente. Déjalo posturar cómoda, colocar las barandas, la silla también para facilitar si se quiere movilizar. Acompañar la acción, apoyo emocional, que es el apoyo emocional es por lo menos el técnico paramédico, uno de los que más brinda apoyo emocional a los pacientes. Ahí pasamos a hablar de lo que era la movilización, ya tanto de cabecera, y vimos distintos ejemplos. Lo importante de estas diapositivas de las movilizaciones es esto. Antes de movilizar o hacer cualquier cosa con nuestro paciente, seguir las normas generales de movilización de pacientes, de higiene postural, ¿ya? Y posicionar nuestra cama de forma adecuada y cerciorarnos de que está frenada. Eh, Sedente borde cama, no sé si vimos video de sedente borde cama, pero estaban dentro No. de todo lo que se puede ver ahí en realidad, ¿ya? Miren, recordar de este paso, ¿qué no había que hacer en el momento de dejar al paciente o, Girar, de tomar al paciente? ¿Qué girar, teníamos que hacer como norma general de cuidado en nuestra higiene postural? La espalda recta. Ya, espalda recta, está bien. No, si la espalda ahí está recta, está recta. flexionada. Hay que fijar la silla para que no se mueva. Sí, sí, ya frenada, no, está bien. No sé, está bien. Pero ¿qué teníamos que tener cuidado de este paso a este paso? Pasos cortos, Pasos cortos y no hacer no rotación. hacer Muy bien. rotación. Pasos cortos para girar, para evitar la rotación, ¿ya? Porque generalmente las lesiones musculares a nivel lumbar se generan por carga de peso y rotaciones, ¿ya? Porque la musculatura está contraída y al hacer fuerza la sobreexigimos. Y el músculo, para evitar una injuria, ¿qué hace? Se contrae. Pacientes de cúbito supino, recuerden, boca arriba, ¿ya? De cúbito prono, de cúbito lateral. ¿En qué posición está ese? ¿El cúbito lateral derecho o el lateral izquierdo? Derecho. Derecho. Izquierdo. Derecho. No. Sí, po. Izquierdo. Izquierdo. Pero depende de cómo esté la posición, po.
Depende de cómo uno lo mire. El decúbito, exacto. El decúbito lateral va acorde a la parte que está posicionada, ¿ya? En el tema respiratorio, uno deja estipulado paciente, priorizar, decúbito lateral, derecha e izquierda, ¿ya? Yo sé que después lo vamos a conversar, pero ¿por qué se le ocurre que uno prioriza que los dejen en esa posición? Porque así no aplasta el corazón, No, ¿no? no. Para No, prevenir estoy las hablando, escalas es que puede ser y por el las lado del corazón lesiones. o para el otro lado. Ah, sí, Porque pues. yo sé que no hemos conversado el tema respiratorio, pero para que lo tengan claro. Espérate, ¿Por qué se imaginan Para, ustedes? para prevenir las lesiones en la parte de sacro, No, o sea, sí, ya, pero estoy hablando de un tema más De la respiratorio. respiración En respiratoria. el evitar el tema respiratorio, de ahogamiento. repente Asegurar que la vía van aérea a no se obstruya. dejar paciente el mayor tiempo en decúbito lateral izquierdo o decúbito lateral derecho. Priorizar esa posición. ¿Por qué se les ocurre que pueden encontrar esa posición? Para poder respirar mejor. Ya, para poder respirar mejor. Eh, Para evitar que se obstruya la vía aérea por si vomita. o sea, sí, ya también hay un tema ahí de regurgitación que puede ser, ya. Pero lo principal es que cuando hay un problema respiratorio, tenemos dos pulmones, ¿cierto? Y de repente cuando están obstruidos hay uno más obstruido que otro, ¿ya? ¿Qué pasa con el pulmón que está abajo? Está presionado. Está presionado. Eso quiere decir que ese pulmón está disminuido en su volumen, ¿cierto? Le cabe menos volumen, ¿por qué? Porque está presionado. Entonces, ¿para dónde va a ir el aire que entra? Por Al el pulmón que bueno. está libre. Al pulmón que está arriba, ¿ya? Mm. Eso es lo que se busca en el tema respiratorio con la posición de cúbito lateral o posiciones de drenaje que también quiso, ¿ya? Y el pulmón que está arriba, que se supone que está más afectado, ya por gravedad, va a tratar de llevar secreciones a las zonas más, eh, a los bronquios más grandes para poder movilizar. Pero lo importante ahí es que el aire que entra va a buscar espacio y va a expander ese pulmón. Por eso en el ámbito respiratorio, nosotros o dejamos priorizar decúbitos laterales y el semisentado, ¿ya? Por un tema de mecánica respiratoria. Que vendría siendo Fowler o semi-Fowler, ¿ya? Y Trendelenburg, que es los pies más elevados que la postura de la cabeza. Que vendrían siendo que ayudan al tema de drenaje postural en el tema respiratorio, al igual que en el tema de drenaje de circulación, tanto linfática como circulatoria. Va a ayudar al retorno, ¿ya? Consideraciones especiales, utilizar técnicas preventivas de mecánica corporal para movilizar al paciente. Conocer las patologías para evitar movilizaciones que estén contraindicadas. En caso de movilización en cama, de la cama a una silla, no es aconsejable que el paciente se ponga de pie, evitando así el riesgo de caer. O sea, lo ideal es que el, el- el traslado de la cama a la silla sea lo más rápido posible, pero cuidando nuestra higiene postural, ¿ya? Evitar dolor, evitar mantener la presión prolongada sobre la misma zona cuando el paciente es portador de tracción mecánica, ¿ya? En las movilizaciones de pacientes en cama, una persona debe vigilar los elementos de tracción para controlar la tensión y evitar desplazamientos. O sea, cuando ya hay fijaciones, eh, cuando hay restricción a través de drenaje y todo eso, hay que hacer movilizaciones con cuidado, ¿ya?
Vigilar alteraciones locales en la zona afectada, enrojecimiento, edema, supuración. O sea, eh, observamos la condición general de nuestro paciente. ¿Qué tenemos aquí? Posición de cúbito, los laterales, el prono, el supino lateral, prono y el sedente. Y son las zonas donde mayor presión hay. ¿Ya? O sea, en supino vamos a sobrecargar en el occipucio, ¿cierto? Omóplatos o escápula, codo, el sacro, los talones. En el lateral, desde la oreja, el hombro, las costillas, el trocánter, la rodilla. Y en prono, nariz, el pómulo, el acromion, el esternón por delante, rodillas, los dedos, y en sedente las tuberosidades esquiáticas, omóplatos y las apófisis espinosas, o sea, nuestra columna. Signos de mayor presión. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que se llegue a producir una escara? Moverlo cada 2 horas. Moverlo, Dos mantener una horas de movilización. posición, Cambio postural. cambiarlo. Cambio postural, lubricación de la piel, ¿cierto? Movilización de las extremidades, algún grado de ejercicio va a evitar. ¿Por qué la movilización ayudaría? ¿Por qué? Porque aumenta el riego sanguíneo a la zona y la sangre va oxigenada y con nutrientes que va a ayudar a nutrir, valga la redundancia, nuestras zonas. ¿Ya? Siempre tener un registro cada vez que corresponda el procedimiento realizado, la fecha y hora de que se realiza, las incidencias ocurridas durante el procedimiento y la respuesta del paciente al procedimiento. ¿Ya? Movilización cada 2 horas, dependiendo la condición del paciente. Y ahí veían varios videos de movilización. ¿Y ese reloj qué significa con los No, vos sí ese ¿Ese de aquí? ese? Ujú. ¿Se ve, Son las cierto? horas que debes voltearlo. Por la postura, ¿Cómo? el ¿Ese? nombre. ¿Se ve, cierto? Sí, ese, ujú, sí, Ese, Ya. sí. Es como un protocolo. ya. Ya. Es un protocolo que están en la sala para que sepan de cómo movilizar al paciente. Por ejemplo, 2 horas de cúbito supino, después de cúbito lateral derecho, perdón, izquierdo, derecho, después vuelve al supino, después lo sientan un ratito, ya, estación para un lado para que mire para un lado, estación para que mire para el otro, y después volver. Entonces, es un protocolo, no siempre se siguen al pie de la letra, lo importante es que se movilicen los pacientes. Es a modo de ejemplo, ¿ya? Ustedes van a encontrar en toda la institución que vayan, van a encontrar de estos tipos de protocolos, de ejemplos por foto, ¿ya? Incluso hay otros que los colocan y uno tiene que ir marcando con una X si se hizo o no se hizo. ¿Y a qué hora? ¿Ya? Pero todo esto estipulado que uno hace ahí, está estipulado en el registro, ¿cierto? Porque uno dice, a tal hora, por ejemplo, en mi caso, mi título es kinesioterapia. Hora, estado de conciencia, vía de alimentación, hora de alimentación, ¿ya? Después desgloso, paciente en buen estado, mal estado, regular estado general. Responde a estímulos verbales, a estímulos táctiles, obedece a órdenes simples, complejas, ¿ya? Y ahí uno va desglosando. ¿Qué se le hizo? Se evaluó murmullo pulmonar respiratorio, murmullo pulmonar presente, disminuido, aumentado, ruido agregado, Se le hizo inhaloterapia, técnicas kinésicas, se le hizo movilización, ejercicio de palanca y va desglosando.
¿Hubo incidencias? No hubo incidencias. ¿Cómo estuvo el paciente? Bien. Terapia kinésica termina sin incidencias. ¿Cómo era lo último de respuesta al paciente? Terapia kinésica bien tolerada. Termina sin incidencia. Y ahí englobo lo que es la respuesta al paciente y si pasó algo o no. Incidencia puede ser, en comparación al día anterior, se mareó cuando hicimos este ejercicio, se mareó al ponerse de pie, no logró caminar la misma distancia, todo eso. Presentó dolor, esas son incidencias. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, Ya. sí. Todas preguntas Sí, con profe. respecto a la movilización. Movilización y transferencias. ¿No hay dudas? Yo por lo menos no tengo duda. Bien, Súper claro. ya. Vamos a ver. Ya. Si está claro, vamos a hacer un poquito lo que es. Igual vamos a retomar un poquito lo que es la movilidad, porque va de la mano también con la movilidad y el ejercicio. Yo les dije a ustedes que la rehabilitación en sí en el adulto mayor, ¿qué es lo que, por lo menos lo que busco yo o lo que buscarían ustedes en un adulto mayor en su proceso de rehabilitación? La recuperación. Los más autónomos, Que eso, que se mantengan lo más autónomos posible, que se mantengan independientes y funcionales, ¿ya? Y por eso nuestro ejercicio terapéutico con nuestro paciente adulto mayor no necesariamente va a ser ejercicio puro, sino que ya con el tema de movilidad y pedirle que haga cierto tipo de movilidad o transferencias corporales, ya estamos haciendo una terapia importante con él, ¿cierto? Nosotros no queremos que el abuelito corra una maratón, ¿cierto? A menos que el abuelito quiera correr una maratón. ¿Por qué? Porque es importante que nuestras metas siempre sean conversadas con nuestro paciente, ¿ya? Pero en el caso adulto mayor, generalmente nos vamos a tomar un adulto mayor frágil. ¿Quiere un adulto mayor frágil o un adulto mayor geriátrico? ¿Lo recuerda? El que no puede hacer sus cosas, Ya, sí, y el frágil es que está a un punto, está a poquito de caer en un síndrome, en una limitación funcional importante, ¿cierto? Y el geriátrico es un paciente que ya vive con varias enfermedades crónicas, hay un grado de discapacidad Cansada, notorio, ¿cierto? ¿Ya? tiene discapacidad. Y se acentúa con algún proceso, con alguna enfermedad aguda, ¿ya? Decíamos que la movilidad era la movilización de un segmento corporal, ¿cierto? O de unas cadenas, en cadena cinemática abierta o cerrada, ¿ya? Pero de un segmento de nuestro cuerpo. Si hablamos de movilidad, tenemos que hablar de la inmovilidad. ¿Y qué era la inmovilidad? Un síndrome geriátrico importante, ¿cierto? ¿Por qué es un síndrome geriátrico importante? Porque deteriora de manera significativa la calidad de vida de los adultos mayores, ¿ya? La forma de presentación de estos síndromes son variadas según las causas subyacentes, o sea, de varios motivos. Existen pacientes que estando en condiciones de movilidad total caen abruptamente en inmovilidad, como en el caso de aquellos que sufren accidentes cerebrovasculares encefálicos o traumatismos incapacitantes.
¿ya? ¿Qué pasaba con un adulto mayor que ya se ve limitado en su movilidad? Más allá de Como él se que deja de hacer ciertos tipos de tareas, lo que le pasaba al adulto mayor, que puede ser un gran agravante después de su condición, sobre todo cognitiva, es que dejan de participar, dejan de ir, ¿ya? ¿Por qué? Depresión. Exacto, se empiezan a aislar un Se poco. ponen flojos, no les gusta hacer nada, quieren pasar todo el día acostados y durmiendo. Exacto, entonces se empiezan a sentir, bueno, dentro de las palabras fuertes que uno escucha de los mismos adultos mayores, no, que ya yo me quiero morir, ya no, estoy tan inútil, estoy tan torpe, ¿cierto? O sea, no puedo hacer nada, yo no quiero ser una carga. Y eso es de las grandes eh, frases que llegan de repente de nuestros propios familiares y los escuchamos desde jóvenes. Igual mi mamá me dijo, un día dijo, yo no quiero ser una carga, así que el día que yo no esté bien, yo me voy a ir a un hogar. Y la verdad, conociendo estadísticamente la sobrevida en un hogar que en tu propio hogar. ¿Recuerdas que les comenté Sí, el estudio del Sí, abuelito que cuidaban en la casa, del abuelito que se cuidaba solo, pero tenía un animalito, y el abuelito que lo llevaban a un hogar? Alrededor de 10 a 15 años de diferencia de expectativas de vida. Obviamente qué no bien. todos así, pero por lo menos el hecho de mantener ese lazo psicoafectivo los ayuda, los motiva a mantenerse. ¿Ya? mantenerse vivo, Exacto, a tener ganas de. Mire, de vivir, claro. mira, Mira, ejemplo cercano. Yo tengo un tiene 1 año, 5 meses. Y mi otro sobrino ya tiene 15, 13 años. Y en la casa de mis papás ya hace mucho tiempo que no están. Entonces ahora están chochos de nuevo. El llamado de teléfono. Oye, te podemos ir a ver. ¿Cuándo van a venir? Los invitamos a almorzar. Entonces les da cierto grado de motivación para hacer cosas. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Entonces, cada vez Sí, que tengamos ese lado psicoafectivo que nos ayuda, nos motiva, aparte que socialmente ya ha cambiado el tema de llegar a la jubilación, uno llega a la jubilación activo, ¿cierto? Mucha gente hay que incentivarlo al retiro. Por favor, jubílense, Mm, ¿cierto? sí, Pero es bueno el tema, pero ¿por qué no se jubila la gente? ¿Han bonito. pensado en eso? ¿Por qué la gente no se quiere jubilar más allá del tema monetario? Se sienten Porque les gusta activos porque se seguir siendo mantienen activos. activos. ¿Qué voy a hacer? todavía, pues. ¿Y qué voy a estar ¿Ah? haciendo en la casa? Por el cansancio que llevan. Claro, ¿Sí? Y uno le dice, pero aprovecha de deteriorarse que no dentro sabe de que la está con su casa, señora. se deterioran más dentro de la casa, se aburren, entonces ¿Sí? con un trabajito, O pasa de alguien, es que si estoy en la casa, mi señora me manda para todos lados. mantenía. Sí, eso, y pasa, no, porque si no me lo paso peleando con mi señora porque me pide esto, me pide esto otro y yo no puedo descansar nada. ¿Ya? Ah, Entonces, en el fondo es un maltrato. entre más activo, ya, es que por eso también va de la mano el que hayan salido tanto las juntas vecinales, que tengan proyectos, que hay subvención para que salgan de paseo, que hay taller De en la tal lado, tercera edad, que hay cursito por acá. Es para que mantengan un nivel de actividad físico, social, psicológico, eventos de la tercera edad, que le hace bien. todo eso. Y hay que tratar de aprovecharlo porque, aparte, tienen un grado de conciencia en el tema económico, entonces les sale bastante económico ir a darse una vueltecita a la playa. Eh, ¿Qué más hacen? Bueno, mi suegra hacen juntas allá mismo en Coihue, que se suben a un bus y se van para Copquecura a la playa.
que tienen taller, no que hay una despedida, que hay un cumpleaños. Los mantiene activos, ¿ya? Y por ende, la movilidad o el síndrome de inmovilidad puede ser, bueno, no es que puede ser, a mi juicio, y según la prevalencia que está, es de los más importantes, ¿ya? Y lo otro, ¿por qué es importante? Es fácil de tratar, ¿cierto? El tema es que tenemos que tratarlo con anticipación, ¿ya? Tenemos que hacer una promoción de estilo de vida saludable, de envejecimiento activo, envejecimiento eh, con talleres, con juntas, temas social, participación, ¿ya? Eso es lo que necesitamos. ¿Por qué? ¿Y por qué necesitamos participación? Porque ya, ¿cuántos años pongamos, a ver, saquemos la cuenta, de acuerdo a los años de estudio y en lo que se trabaja, o sea, pasamos de un núcleo familiar pequeño a grande, pasamos a un curso, a un compartir con mucha gente en una sala de cuna, de la sala de cuna a un colegio que probablemente sea más gente, del curso alrededor de ya 30, 35 alumnos y que tú los conoces alrededor de 13 años, ¿ya? Y ahí salen a los 18. Estudia una carrera, ponle 5 años más, si la saca al día ya, de los 25 años en adelante trabajando, o sea, acostumbrado a un ritmo de vida por Activo. 30, 40 años, incluso 50, ¿ya? Y llegar a un descanso, uno que se va a encontrar de que, chuta, ¿qué hago ahora? ¿Ya? Dice, otros muestran un deterioro progresivo, ya sea desde una situación de inmovilidad total o parcial, con alguna enfermedad crónica, como en el caso de la osteoartrosis, las enfermedades neoplásicas, insuficiencia cardíaca y respiratoria o la enfermedad de Parkinson. ¿Cuál es la recomendación para la artrosis? Estamos hablando de que lamentablemente es un dolor en nuestras articulaciones provocada por la movilidad, ¿ya? Mm. O por un Ejercicio. desgaste mayor de nuestra articulación, donde se forman osificaciones que van chocando estructuras, ¿ya? Y nuestra estructura, la rodilla, la cadera o la zona afectada por la artrosis, se va viendo afectada con dificultad de movilizarse, ¿cierto? Es paradójico, Movilidad. ¿cierto? Porque para evitar de que aumente la rigidez por osteoartrosis, por una artrosis articular, tenemos que mover, y al mover igual nos genera dolor, pero tenemos que mover y controlar nuestro peso, importante, ¿ya? Alimentación también. ¿Perdón? La alimentación. Sí, no, sí es que va todo componente. Recuerden que dentro de los síndromes geriátricos que habían, que aparte de los 4 más importantes que yo le decía, está el tema de nutrición, está el tema de la debilidad y de la fragilidad. Y eso la debilidad y fragilidad va condicionada a la alimentación y también va acorde a la cantidad de sueño, trastornos de sueño. Si uno no duerme bien, ¿cómo anda el otro día? Claro. Puede generar fuerza o mucha fuerza. Puede realizar tareas de largo tiempo. Corta. ¿No es cierto? No, Trae los micrófonos. Micrófonos en general, por favor. anda todo el día cansado. Sí, pues, entonces si vamos a pasar cansados y nos va a costar. ¿Por qué? Porque va todo de la mano. ¿Ya? Y además que los procesos en el adulto mayor son más lentos, pues. Necesitamos más tiempo para recuperarnos. Necesitamos más tiempo para hacer una tarea. Necesitamos más tiempo para coordinar un movimiento, para mantener el equilibrio,
para disociar nuestras cinturas, para dar un paso hacia adelante, ¿ya? Dice, algunos cursan con fenómenos episódicos que se ven totalmente, pero en enfermedades autoinmunes o neuropatías de origen hidroeléctrico o episodios que van disminuyendo progresivamente la capacidad motriz, como las caídas a repetición o las hospitalizaciones frecuentes sin apoyo kinésico especializado. ¿Ya? ¿Qué eran las caídas? Era otro síndrome geriátrico importante. ¿Por qué? Porque genera un síndrome de inmovilidad. Y a su vez el síndrome de inmovilidad iba a generar un proceso de aislamiento. La inmovilidad va a producir... ¿Qué produce la inmovilidad en un paciente? Atrofia. Atrofia. ¿Pero qué es atrofia? La atrofia, las articulaciones que se vuelven más rígidas. Articulaciones, Atrofia, la musculatura. la ¿Por qué? Porque musculatura. está acostumbrado a una posición probablemente antiálgica. ¿Qué significa algia? Dolor. 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 Entonces, ¿qué significa antiálgica? Posición antidolor. Que no produce dolor. Antidolor. Sí, pues, pero la posición antidolor probablemente sea una posición en un patrón flexor, ¿cierto? O sea, si yo mantengo mucho rato, por ejemplo, no sé si ustedes han estado enyesado alguna vez de alguna parte de su cuerpo. Por ejemplo, ya del codo, brazo o muñeca, dedo, mano. Y mantienen esa posición mucho rato y cuando le sacan el yeso, ¿cómo es la movilidad de nuestras articulaciones? Muy limitada, el Mala. rango articular es limitado. ¿Por qué? Porque está todo rígido y de a poco tenemos que empezar. Por eso, repito, a menos que sea una contraindicación absoluta, el reposo, reposo absoluto, no existe. Ya se dejó. La movilidad es vida. ¿Por qué? Porque la movilidad va a producir que aumente el flujo sanguíneo a segmentos corporales, donde esa sangre oxigenada va a empezar a hacer todos los procesos de nuestro cuerpo para generar ATP, que es la sustancia que nos ayuda a la energía del cuerpo, que al final es el adenosín trifosfato, creo, si mal no recuerdo, que se secreta por ciclos de Krebs, ¿cierto? Que agarran las sustancias dentro del cuerpo para tener... Y esas sustancias las producen, ¿por qué? Porque a través de la alimentación, ¿ya? O sea, si no hay una buena nutrición, vamos a tener una fragilidad, ¿cierto? Vamos a ser frágiles. Si somos frágiles, vamos a tener poca movilidad. Al tener poca movilidad, se instala una rigidez articular, ¿ya? Al tener poca movilidad, podemos tener trastorno en el equilibrio y podemos caer. Al caer puede aumentar ese síndrome de inmovilidad, puede ser mayor el grado y nos va limitando cada vez más. ¿Ya? Las estadísticas muestran que hasta un 20% de los adultos mayores de países en vía de desarrollo tienen importantes dificultades en el desplazamiento y la mitad de ellos se encuentran en un estado de postración. En Chile, cerca del 7% de los ancianos se encuentran postrados. ¿Ya? ¿Qué tipo de terapia podríamos hacer con un paciente postrado? ¿Han pensado cuál sería el objetivo con ese paciente postrado? Cosas así como móviles. El objetivo sería que se pueda sentar, me imagino que se pueda sentar y que tenga ayudarlo a tener movilidades con las piernas, terapia, Ya, kine. mira, bien, mira, por un lado, bien. Mira, probablemente ya está postrado, va a estar un paciente postrado, generalmente uno lo encuentra con un patrón flexor. Patrón flexor es que recogida, tus brazos recogidos, ¿ya? Con muy poca funcionalidad. Entonces es muy probable que ya el siguiente borde cama o llegar a sentarlo no, no Funciona. es
acorde a la condición del paciente. Pero sí que tendríamos que hacer tratar los trastornos de la piel. No se escucha, profe, se escucha poco. Los Pero micrófonos, por favor, los micrófonos. Por favor. Ya. Apáguelo usted. ¿Soy yo? Sí, no, usted lo apague para que no se Ah, escuchen a la que está metiendo bulla. la apago y le coloco un rojo, ¿no? Profe, ¿y con masaje igual se puede hacer eso, no? ¿Perdón? Con masajes. Ya, a eso voy. Sí. Nuestra meta con el paciente va a ser mantener o mejorar o mantener la condición. Pero es un paciente que está con un patrón de flexor marcado, entonces lo ideal es movilización, masaje, relajación de la musculatura y cuidado de la piel. Al final son como más cuidados paliativos en un paciente, dependiendo de su funcionalidad. Yo me fui al extremo en un paciente con un patrón flexor. Si estamos hablando de un paciente postrado por secuela de un accidente cerebrovascular, o sea, funcionalmente todavía le queda un brazo, le queda algún grado de control, lo podemos sentar, ahí bien. ¿Cuál sería nuestra meta? Que sea capaz de realizar la mayor cantidad o de ayudar lo mayor posible en sus actividades básicas de la vida diaria. ¿Cierto? Porque si tiene funcionalidad en una mano y tiene control de tronco, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a sentar al borde de cama y le vamos a pedir que haga su tareita, que pueda comer, que se lave los dientes o con ayuda, pero que logre, que no sea un Bartel 0, que no sea un Bartel 10, ¿cierto? ¿Ya? Y potenciar esas tareas, ¿ya? Para que no las pierda. Por eso ya hablamos de mantener o mejorar, o dependiendo de la condición, mejorar y en el peor de los casos, mantener, ¿ya? O sea, si hacemos terapia regularmente, la ayudamos con la elongación de su musculatura, relajar la musculatura, le cuidamos la piel, lo incentivamos al sentarse al borde de cama, le conversamos, ¿cierto? Le buscamos motivación, es muy probable que vamos a mejorar una condición, pero en el peor de los casos la vamos a mantener. Por eso nuestras metas con un adulto mayor van a ser así: mejorar, potenciar o mantener, ¿ya? Pero un adulto mayor postrado, lo principal que hay que hacer, yo creo que se lo han dicho todos sus profesores, que hay que tener con el cuidado con un adulto mayor postrado, cuidar los trastornos de la piel. ¿Qué hacemos para evitar que aparezcan úlceras por presión? Movilización cada cierto tiempo, movilizar segmentos corporales. ¿Por qué movilizamos una pierna? Para que llegue flujo sanguíneo, para que se nutra esa extremidad. ¿Por qué se produce la amputación en los diabéticos? Por mala irrigación a zonas periféricas, ¿ya? Entonces, si movilizamos las piernas, va a llegar sangre oxigenada. La etiología de las principales causas de la inmovilidad en el adulto mayor son la falta de fuerza o debilidad, la rigidez, el dolor, alteraciones de equilibrio y problemas psicológicos. Denme un ejemplo de falta de fuerza o debilidad. ¿Qué le puede generar eso a un paciente? Falta de fuerza y debilidad, rigidez de dolor. Si pasa mira, incluso mira, empezando, más allá de que dice las principales causas de inmovilidad, la falta de fuerza es una causa de inmovilidad, ¿cierto? Es una de las principales causas. Por no movernos, nos va a faltar fuerza, ¿ya? Es un círculo vicioso. La rigidez articular es una causa de inmovilidad.
¿Pero por qué se instala una rigidez articular? Por no Por movimiento, no por no mover, hacer po, movimiento, ¿cierto? por no mover. Sí, Entonces, como un círculo vicioso, o sea, es como, ¿qué fue antes, la gallina o el huevo? ¿Ya? O sea, ¿no te moviste porque estabas débil o te pusiste débil porque no te movías? claro. ¿Ya? Ya, el dolor te entiendo, el dolor ya, un golpe, una mala posición, dormir en una mala postura, un movimiento brusco, ¿cierto? Nos genera un dolor, ¿ya? Entonces, como el movimiento o deambular nos va a generar dolor, mejor nos quedamos tranquilitos y evitemos el dolor, pues si a nadie le gusta andar adolorido, ¿cierto? Si tenemos problemas de equilibrio, Por ¿qué nos falta puede pasar de si tenemos movilidad, pues. alteraciones del equilibrio? No podemos caer, Caer. pero No falta de podemos movilidad caer. también. Claro, no podemos Entonces, caer. vamos a evitar trayectos largos o trayectos en que no podamos andar afirmaditos o con nuestra ayuda técnica, pero aún así, trayectos cortos y seguros. Porque una persona que se cae una vez, ¿ya? Va a tener ciertos cuidados para no caerse. Pero a pesar de tener ciertos cuidados, se vuelve a caer, pongámosle, en el mismo mes, 2 veces, y el otro mes se vuelve a caer. ¿Qué va a pasar con esa persona? No va a querer moverse, no va, se va a mover lo menos Por Por posible. el miedo. miedo. Ahí está. Se le va a instalar el síndrome post caída, ¿ya? Y por ende, una limitación a su participación social, ¿ya? No va a querer Además, con los pasos salir, de no va a los querer años se caminar. producen una serie de cambios fisiológicos que contribuyen a disminuir la movilidad, ¿ya? El tema cardiorrespiratorio influye, nuestro intercambio gaseoso también influye, la capacidad de que los procesos internos generen fuerza también influyen, ¿ya? A eso se refiere al cambio con los años, ¿ya? Hay alteraciones, las alteraciones fisiológicas asociadas a la disminución de la movilidad en el adulto mayor, ¿ya? Sensoriales, hay una disminución de la sensibilidad propioceptiva y parestesia, ¿ya? ¿Recuerdan? Les comenté lo que era la propiocepción, ¿no? No me La recuerdo. propiocepción es saber cómo está una parte de nuestro cuerpo en el espacio sin tener que verlo, ¿ya? Por ejemplo, en este momento yo no estoy viendo mis piernas, pero sé que están en una flexión de cadera de tantos grados, una flexión de rodilla y una flexión y una dorsiflexión de tobillo para poder estar yo en esa posición, ¿ya? Disminuye, se vuelve más lento el tiempo de reacción con el adulto mayor, ¿ya? Parestesia significa que hay algún grado de debilidad en nuestras extremidades, que sentimos adormecimiento, ya en tema sensorial, a través sensorial, ¿ya? Y la disminución de nuestros reflejos, ¿ya? A nivel motor, se pierde masa muscular, ¿ya? Al estar mucho tiempo en reposo, ¿ya? Se produce un fenómeno llamado sarcopenia, que es la disminución del volumen muscular por reposo prolongado, ¿ya? Y disminución de las contracciones voluntarias máximas, ¿ya? También, ¿qué pasa a nivel articular? Pero no sé si está... ahí está el resto. Cardiovasculares, alteraciones de los barroreceptores, disminución de la capacidad aeróbica máxima. Enfermedades y condiciones que contribuyen a la inmovilidad. Tenemos musculoesqueléticas, ¿ya? La artrosis, fractura, artritis, desgarro, enfermedades musculares, hipotiroidismo, trastornos dolorosos en los pies, o deformaciones, ¿ya? Polimialgia reumática o dolores, muchos dolores, o fibromialgia, que también se le llama, neurológicas, como un accidente cerebrovascular, el Parkinson, neuropatía periférica,
¿ya? Distintos enfermedades o condiciones que limitan la movilidad de acuerdo a donde afecta, ¿ya? Pulmonar, que es una en la que vamos a ver o conversar, a conocer, porque son una de las patologías que más se ven en adulto mayor, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más conocida como Fibrosis EPO, pulmonar. EPOC, el EPO, ¿cierto? El el, EPO. el EPO. No lo vamos más a fondo después, ¿ya? Y otras que pueden influir en la movilidad, temas sensoriales como la ceguera, ya, enfermedades sistémicas graves, la caquexia y la diabetes. O sea, la caquexia está muy débil, ya. Prácticamente está en los huesos de falta de nutrición. Hay factores psicológicos que influyen en la movilidad, como la depresión, la desesperanza, desamparo, temor a las lesiones, falta de motivación, ganancias secundarias por la discapacidad. O sea, el tema psicológico, por lo menos, yo creo que 3/4 de los pacientes adulto mayor tienen algún grado de depresión y sobre todo temor, ¿ya? Y que también están en un tema como ya de abandono. Uno no sabe por qué de repente está el abuelito y no lo va a ver nadie, ¿ya? O uno puede decir, oh, la familia de tal manera, o también uno puede pensar quizás cómo fue el lazo Como afectivo fuera que él bueno. tuvo con sus familiares para que estuviera tan solo y nadie lo quiera ver, ¿ya? Entonces el tema psicológico, sobre todo en un tema de hospitalización en un adulto mayor, te vas a encontrar con mucha depresión o pocas ganas de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque ya no encuentran motivo a salir de esa condición, ¿ya? Tenemos condiciones ambientales, movilización forzada, obstáculos físicos, falta de apoyo social, efectos colaterales de las drogas, ¿ya? Llámese drogas también a los medicamentos, ¿ya? La debilidad puede deberse al desuso de la musculatura, malnutrición, alteraciones de electrolitos, anemia, desórdenes neurológicos o miopatías, ¿ya? Es algo que ya hemos conversado antes. La causa más común de la rigidez es la osteoartritis o la artrosis, ¿ya? Pero también se acompaña del parkinsonismo, la artritis reumatoide, la gota, la pseudogota también, ¿ya? Que es un dolor muy fuerte, puntual en el hallux o en el dedo gordo del pie, ¿ya? El dolor, ya sea del hueso, articulación, bursa o músculo, puede inmovilizar al paciente. Y también produce una sobrecarga importante en el lado sano. Entonces, para una persona, imagínense, para una persona adulto mayor que ya tiene un grado de dificultad para movilizarse, que le aparezca dolor en una parte y que tiene que sobreexigirse para poder realizar ese movimiento o la transferencia o caminar de un lado para otro, va a estar motivado, va a tener ganas de estar haciendo cosas si ya está con un dolor y más encima ese dolor es semi-incapacitante y por cuidar que no duela va a sobrecargar otra estructura que va a terminar con dolor en las dos. Por ejemplo, estamos con dolor en una extremidad izquierda, tenemos que sobrecargar sí o sí la derecha para compensar, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Probablemente puede aparecer dolor, cansancio, fatiga en ese segmento, entonces no va a querer hacer nada, o poco y nada, por lo menos de forma activa. Pero sí podemos trabajar con ellos con una movilización pasiva o activa asistida, ¿ya? ¿Pregunta algo? ¿No? No. Ya. La alteración del equilibrio y el temor a las caídas son causas de inmovilidad muy frecuentes. Como le decía, si un paciente adulto mayor cursa con varias caídas en un periodo corto de tiempo,
es muy probable que no quiera salir más a menos que esté acompañada de terceros. O alguien que le brinde mucha seguridad. ¿Ya? Y el tema es que probablemente se siente seguro solo con una persona, entonces con otras personas no sale, o tiene cierta afinidad con pocas personas, entonces ya de por sí la terapia o tratar de hacer algo con esa persona, con ese paciente, va a estar condicionado a que esté presente ese cuidador específico, ¿ya? Condiciones psicológicas como la ansiedad severa, depresión o catatonía pueden producir o contribuir a la inmovilización. Las consecuencias son múltiples. Las limitaciones que causan la inmovilidad pueden ser sociales, psicológicas y físicas. ¿Cuál sería una limitación social que causa la inmovilidad? Que no lo visiten, que no tenga contacto con gente. Ya, que no pueda llegar a participar a alguna junta, ¿cierto? Punta. A una interacción social. Muy bien. Mm. ¿Psicológica? Con la parte psicológica. No, que se sienta solo, abandonado, que esté Baja La autoestima. depresión, desmotivado, ¿cierto? depresión, exacto. Motivado. ¿Y física? Desmotivado. Que no haga ejercicio. Que no, que no, que no se mueva, que no tenga movilidad. Ya, que hay poca fuerza, ¿no? Más allá de lo Fuerza. que disminuye Obesidad. la fuerza, Mm. se instala una rigidez, ¿cierto? Hay trastornos de equilibrio, ¿ya? El tratamiento, a ver, ¿qué hora tenemos, estimado? 8:05. La 8 o 7. Ya. 5 minutitos, 5 o 10 Ok, minutitos y volvemos, claro, ¿ya? un tecito. Ok. ¿Ya? Listo. Ahí mantenemos y Sí, hablamos de ya todo lo que va a hablamos. ser el tratamiento. Ok.
Ya, estamos de vuelta. Vamos a hablar de lo que es el tratamiento ya de lo que es la inmovilidad. Ya, porque el tratamiento para el manejo de la inmovilidad. Importante, identificar los factores identificados, valga la redundancia, que contribuyen a la inmovilidad. ¿Ya? O sea, vamos a pesquisar por qué se está provocando esta inmovilidad. ¿Ya? Y tener claro el peligro del reposo prolongado. ¿Ya? Hay que tener claro que lo que puede provocar el mucho tiempo en la cama. ¿Ya? Por ende, hay que evitar la cama. ¿Ya? Si el paciente es semimóvil, lo principal, una de las primeras cosas que vamos a tratar de hacer, sedente borde cama, vive estación borde cama y estación en un sillón por último. Que descanse, pero que no descanse en la cama. ¿Ya? Y ojalá, dentro de las condiciones que tenga el paciente, lo ideal es que sus comidas, ojalá sea todo acorde a que se levante, que sea capaz de ir a la mesa, ¿cierto? Que participe en el trayecto, ¿ya? Manejo de complicaciones específicas. Estamos hablando, ¿qué complicación específica aparece con el síndrome de inmovilidad? La úlcera por decúbito o úlcera por presión. Tenemos claro que son graves, una complicación grave por inmovilidad, ¿cierto? ¿Cómo la podemos evitar? Con movilización. ¿Ya? Dice, la presión mecánica y maceración y fricción predisponen a su desarrollo. O sea, mucha fricción, la rotación, la toma con fuerza de la piel y pasar a friccionar o que el colchón antiscara al deslizar al paciente justo se corrió la sábana y se le pegó al cuerpo. ¿Ya? Todas esas pequeñas heridas, trastornos en la piel pueden provocar una úlcera mayor. ¿Ya? También se han identificado otros factores que contribuyen a la génesis de la úlcera, como las alteraciones cognitivas, la incontinencia urinaria y fecal, el estado general del paciente, ¿ya? Es como las condiciones de los pacientes para que llegasen a generar una úlcera por presión. El manejo del dolor producido por las úlceras es muy importante, ya que contribuye a una mejoría rápida, ¿ya? Y cooperación más activa del paciente. Generalmente están a cargo de la enfermera de la sala, ¿cierto? O una enfermera específica, o algún técnico paramédico que esté instruido, capacitado en manejo de curaciones. Una debilidad muscular, baja peso y osteoporosis, ¿ya? Los ejercicios graduados de ambulación temprana son efectivos aún en pacientes con más daños y frágiles. O sea, ¿qué buscamos en un paciente que está pasando por un proceso de postración momentáneo? Tratar de activarlo lo antes posible. Evitar los acortamientos y retracciones musculares, ¿cierto? Tener cuidado con la trombosis venosa. La incontinencia urinaria y fecal frecuente en pacientes que sufren incontinencia fecal secundaria o impacto fecal o pseudodiarrea luego de la incontinencia urinaria por fecaloma. O sea, ¿qué pasa con un paciente que cursa con mucha incontinencia, tiene que ocupar pañal, entonces dejan de participar porque no les gusta que lo vean así, ¿ya? O dejan de hacer cosas, ¿por qué? Porque a mitad de camino se pueden orinar o pueden defecar y van a sentir una situación incómoda, entonces van a evitar todo proceso o situación que les pueda provocar algún grado de incomodidad. La rigidez y disminución de la movilidad es normal que aparezca luego de una lesión, fractura u operación. Ya yo les dije que el ejemplo de la rigidez que provoca un yeso, ¿cierto? A eso se refiere. Por eso aquí se presentan varios ejercicios de movilización para lograr una recuperación completa. Cuando se presentan lesiones, en su mayoría musculoesqueléticas, se acompaña de fisioterapia o de agentes físicos como calor, frío, también electrodo,
electroanalgesia que podemos usar, ¿ya? Y todos estos agentes nos van a ayudar a la movilización, a disminuir el dolor, a disminuir la rigidez, a ayudarnos a realizar una terapia. No sé si ustedes han tenido alguna vez una terapia kinésica en que parten primero que le colocan corriente y el cojincito de calor o el frío, ¿ya? Yo, Ya, mí pero me después de pasó eso, con mi hacer primo. ejercicio. Eso es la Sí, fisioterapia. La fisioterapia son agentes que nos van a ayudar a realizar la terapia, ¿ya? Si nosotros no nos movemos o no hacemos movilidad funcional del segmento que queremos independiente de la lesión, no se recupera, no se acelera la recuperación porque le colocamos el electrodo, la corriente, el calorcito, el frío, ¿ya? el ejercicio. El ejercicio es el que rehabilita. Los otros son agentes para ayudar a hacer la terapia, para manejar el dolor prácticamente, ¿ya? Ejercicio físico viene de muchos años, ¿cierto? Antecedente histórico que el ejercicio físico antes denominada como gimnasia, pero se veía como un tema más corporal, ¿cierto? Pero después ya tiene una finalidad más higiénica, estética y deportiva, ¿ya? Y dice que con el tiempo fue evolucionando la educación física hasta darle una finalidad más de acciones biológicas e indicaciones como ejercicio terapéutico. La finalidad, o sea, los beneficios que tiene el ejercicio físico en el tema de una patología aguda o como para mantener o para evitar que aparezcan ciertas patologías, ¿cierto? O sin tales, sobre todo en este módulo que hablamos de adulto mayor, el ejercicio físico, ¿para qué va a ser? Para evitar, para tratar de evitar que se instale un síndrome geriátrico importante, ¿cierto? Efectos locales derivados del ejercicio físico aplicado en pacientes, mejora la circulación, lo que yo decía, tanto la circulación sanguínea como linfática, ayuda al retorno venoso y linfático, ayuda al movimiento de los músculos y las articulaciones, ¿ya? Produce asimismo un aumento de volumen muscular por hipertrofias, ¿ya? Esto es ejercicio de fuerza, cuando queremos ganar un poquito más de fuerza o recuperar fuerza, ¿ya? Las contracciones musculares provocan la combustión del glucógeno a mayor flujo, ya esto ya bastante específico, pero para que sepan, se produce una hiperemia o calor en el músculo, genera calor, ¿ya? Lo que ese calor hace que la musculatura sea más plástica, elástica, ¿ya? Y ayuda al aumento de la contractibilidad. Los movimientos activos fortalecen los músculos y su resistencia, favorecen su potencia. Los pasivos pueden distender estructuras fibrosas que pudieran estar acortadas o retraídas. Las articulaciones también se ven favorecidas por ejercicio y estiramientos de las cápsulas y ligamentos, junto a estímulos de la secreción sinovial, que es el líquido que recubre la articulación. Hace más fácil realizar la movilización. Los nervios periféricos también se ven favorecidos por las movilizaciones. Su estiramiento estimula el funcionamiento y la transmisión del impulso nervioso. Si yo les pregunto, ¿qué ejercicio físico harían ustedes para aumentar el rango articular? ¿Qué tipo de ejercicio harían para aumentar el rango articular? Para mejorar la amplitud, para que el movimiento sea más completo. ¿Qué tipo de ejercicio le harían a ese paciente? ¿Algo de rotación? No. Estamos hablando de qué tipo de ejercicio, no ejercicio específico. ¿Activos, pasivos o autoasistivos? Activo. Yo, Para mejorar el rango, mejorar el funcionamiento de las articulaciones, sí, tanto muscular como rigidez articular, vamos a trabajar siempre con movimientos pasivos. Porque ya no puede hacer más, por ejemplo,
Nosotros sabemos que el brazo se estira completo, ¿cierto? Eso es lo que sabemos. Pero el paciente llega hasta ahí, ¿no? Nosotros vamos a buscar, vamos a forzar un poquito más, que logre un poco más. Eso a través de movilización pasiva. Mejorar el rango articular. Si queremos mejorar la fuerza, la resistencia, ejercicios activos, que ellos lo hagan. O con resistencia. ¿Ya? Efectos generales. Efectos generales. El ejercicio produce el aumento del trabajo cardíaco que puede conducir a una mejor vascularización e hipertrofia. Si los movimientos son generalizados y de suficiente intensidad, pueden aumentar la circulación general por una disminución de la resistencia periférica, lo que favorece el intercambio tisular. La actividad muscular activa la termogénesis, lo que traduce elevación de la temperatura. El ejercicio físico conlleva efectos psíquicos favorables y conduce a un estado físico satisfactorio, factor importante por sus repercusiones en el deseo de recuperación de enfermos. ¿Qué quiere decir ese punto? Que se va a dar cuenta que todavía es capaz de hacer cosas, que cada vez se le hace un poco más fácil, entonces se va a sentir físicamente satisfactorio y va a tratar de lograr más cosas. Por eso promueve a los pacientes que mantengan mantengan el deseo de recuperación, ya, el deseo de hacer cosas, de que se den cuenta que son capaces de hacer cosas, que no son una carga. ¿Ya? La inmovilidad en personas mayores en pacientes encamados provoca la disminución de la masa muscular y ósea, alteración de la integridad de la piel, ¿ya? Trastorno del equilibrio, que yo decía, favorece la presentación de complicaciones cardiovasculares, respiratorias, digestivas, ¿ya? Tipo de Como les movilización. comentaba, los tipos de movilizaciones que hemos visto son pasivas, activas, ¿cierto? O autoasistidas o asistidas. ¿Cuál es la pasiva? La que el paciente no participa de forma activa, ¿cierto? Movilización, postura, tracción articular, estiramiento, manipulación, ¿ya? Y la activa es la que el paciente, valga la redundancia, participa activamente en la movilización. Esta puede ser activa asistida o antigravitacional. ¿Asistida en qué sentido? Ya, vamos, que acompañamos el movimiento o ayudamos. Actividad libre o gravitacional, vamos, solito. Y resistida puede ser con un peso o puede ser con el mismo terapeuta que le hace una fuerza en sentido contrario para que el movimiento no sea tan fácil, sea resistido. Por eso, activa, resistida. Dentro de las pasivas incluimos técnicas de postura, tracciones musculares, estiramiento musculoesquelético y tendinoso. Y la movilización pasiva puede ser relajada, forzada, momentánea o mantenida. ¿Ya? Relajada, que buscamos hasta cierto punto, hasta que nos dé. Forzada, que podemos llegar ahí y la cargamos un poco más. Momentánea un momento. O la mantenemos para que Mantiene. se active la musculatura, sobre todo el órgano tendinoso de Golgi, que para poder realizar un ejercicio de estiramiento que sea funcional, adecuado y que realmente nos dé beneficio, tiene que tener como mínimo de 8 a 15 segundos para que se active este organelo dentro de la musculatura. Movilización pasiva, asistida, autopasiva y pasiva instrumental. Pasiva asistida cuando la realiza el terapeuta, ¿ya? De forma manual o por medio mecánico. Autoasistida cuando la realiza el propio paciente. O sea, llego hasta aquí y se ayuda con la otra manita, ¿ya? Instrumental cuando se utilizan algunos aparatos para ello.
Instrucciones de buenas prácticas a la hora de realizar movilizaciones pasivas. Tiene que ser cuidadosa, movimientos continuos y mantenidos sin provocar dolor. Podemos colocar calor húmedo sobre las articulaciones para que sea más fácil. Explicar lo que se va a hacer. ¿Ya? ¿Por qué se va a hacer? Las posiciones que vamos a tener nosotros como terapeutas, higiene postural, ¿ya? Y para la realización de ejercicios autopasivos o autoasistidos, el paciente no moviliza el hombro lesionado de forma activa, el derecho, por ejemplo, nos ayuda pero se ayuda de un sistema mecánico que realiza movilización sin su colaboración activa. O utiliza el otro brazo para movilizar el derecho, ¿ya? O sea, o utilizamos un sistema de polea, por ejemplo, hay una polea aquí arribita, tiramos, contraccionamos una cuerda para que sube y baje, o con nuestra propia, con la mano del paciente. La movilización activa incluye un conjunto de ejercicios analíticos globales realizados por el mismo paciente con sus propias fuerzas de forma voluntaria o autorrefleja, controlados, corregidos o ayudados por el fisioterapeuta. ¿Ya? Nosotros somos espectadores correctores de las maniobras. La contracción muscular es el punto clave de la ejecución del movimiento, ya si es capaz de vencer la gravedad y puede hacerlo. Más que nada es una definición de cómo actúa la contracción muscular, ¿ya? Ahí viene, que actúa bajo la influencia de una excitación nerviosa, ¿cierto? Con la ley del todo o nada, que necesita llegar a un punto, un umbral, para que se active. Si no llega al umbral, no se va a activar. Por eso la ley del todo o nada. La pérdida completa del proceso contráctil de un músculo se conoce como una parálisis y la pérdida parcial se denomina paresia, generalmente en daño neurológico. ¿Ya? Tipo de movilización activa: activa asistida, activa libre, activa resistida. Activa asistida. Se ve el cursor del mouse, ¿cierto? La primera foto aquí arriba. Activa asistida. Nosotros vamos Sí. corrigiendo. Ya, lo vamos viendo. Activa libre. Perdón, activa libre. Activa resistida. Con una banda elástica. ¿Ya? Ya. Acorde a lo que es el módulo, hay una pauta de ejercicio de adulto mayor, que son las ruedas BBFI, ¿ya? Están validadas por están validadas en Europa, se utilizan mucho ya en España, ¿ya? En la cual va en ejercicios de menos a más, acorde a la condición que se hagan. Tenemos 4 tipos de ruedas. Y si se dan cuenta, fíjense los ejercicios que hay. Caminar, apretar una pelota, levantar una botella, sentadito, levantar la rodilla con peso, levantarse de una silla, caminar en línea y estiramiento de brazo y pierna. Puros ejercicios que podemos hacer simplemente con una silla y un par de utensilios más. No necesitamos más, o sea, lo pueden realizar en las casas. ¿Ya? Caminar para mantener una condición, ¿cierto? Trabajamos tanto equilibrio como fuerza, disociación de cintura, el tema de coordinación, ¿ya? Apretar una pelota para ver nuestra presión. Levantar una botella Profesor, para fortalecer. Dígame. consulta, ¿esta rueda de ejercicio está como a libre disposición o siempre tiene que ir bajo la supervisión de un profesional? Porque veo que los ejercicios son más simples. Es que a eso vamos. Lo que pasa es que estos ejercicios nosotros los damos como una pauta que ojalá sigan nuestros pacientes. ¿Ya? Hay protocolos para distintos. Profe, Dígame. eso es una pauta que parecía la que hacen cuando uno
tiene una fractura, por ejemplo, yo tuve una fractura de pierna, me fracturé la pierna como en 6 partes ¿Ya? y me hicieron así, después tuve en kinesiólogo ¿Ya? y era como la misma pauta de ahí de la pierna, estaba en una silla, Ya. tenía que sentarme para la pierna, así. Sentadito y fortalecimiento. ¿Ya? Sí, Miren, fíjense acá, ya. Al apretar la pelota, ¿qué hacemos? Fortalecimiento de nuestra capacidad prensil, ¿cierto? De la capacidad para poder afirmarnos. Si tenemos nuestras manos indemnes, ya pues tenemos la posibilidad de ocupar una ayuda técnica, ¿cierto? Tenemos fuerza suficiente para levantar una botella, tenemos fuerza. Piernas, fortalecimiento de piernas, para mantener una condición, para lograr caminar, ¿cierto? Para mantener eso. Y también trabajamos equilibrio, ¿cierto? Tenemos la rueda 2, que vamos cambiando un poquito, pero siempre. Caminar, quizá un poco más de minutos, por lo que dice la leyenda ahí. Seguimos con las repeticiones, van aumentando las repeticiones o el número de series. Ahora, hacer como que uno se sienta, ¿ya? Caminar en en punta de pies con talones, estiramiento de los brazos, ¿ya? Entonces vamos de a poco, las podemos mezclar. No necesariamente vamos a hacer la A, la B, la C, la D, ¿de acuerdo? No, va a depender de la condición, qué ejercicios son más acordes. La idea es que ojalá una rutina de ejercicio sea de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una rutina de ejercicio debería tener por lo menos todo este tipo de ejercicio, todo ese abanico. ¿Alguien? ¿Por qué deberíamos tener ese ejercicio? Tenemos, ya, vamos a ir desglosando. Fortalecimiento, extremidad superior, superior, superior. Fortalecimiento, extremidad inferior, Inferior. ¿cierto? También, entrenamiento de brazo. Tenemos ejercicios de equilibrio. Tenemos ejercicios de estiramiento. Tenemos de ambulación. Entonces, a pesar que son 1, 2, 3, 4, 7 ejercicios, tenemos dentro de ese abanico como una totalidad funcional, ¿cierto? Y ahí pasamos a la rueda C, que vamos incorporando otro tipo de ejercicio. Miren, Otro. mantenemos caminar, mantenemos estiramiento de brazos, estiramiento de piernas, se sumó. Pero ya tenemos estrujar una toalla, fuerza prensil y rotativa, ¿cierto? Movilización de nuestras muñecas, activación de la musculatura, ¿ya? Mantenemos fortalecimiento de extremidad inferior. ¿Por qué sentado y no de pie? Vamos, rápido. ¿Por qué sentado y no de pie? Ese ejercicio. Porque lo podría hacer de pie. Porque mantiene el equilibrio. Bien. Porque no hay que olvidar que estamos hablando de adulto mayor. Adulto ¿ya? mayor. Y puede haber un puede trastorno de caer. equilibrio, puede haber una descompensación entre un movimiento y otro. Entonces, para darle mayor seguridad, ¡pum! Sentadito. Sentadito. Volvemos a sentarse y levantarse de la silla. Este es el ejercicio que más me gusta a mí. Considero que es uno de los mejores en el sentido funcional. ¿Por qué? Porque ya llevamos al sedente borde cama, incluso sedente borde cama, ¿no? Ya conocen, se dan cuenta que ya no tienen para qué estar tan acostados. Y después vamos a fortalecimiento de las piernas, vamos para arriba. Al ponernos de pie, y lo tratamos de mantener un poquito ahí de pie, que se mantenga, tratamos un poquito de equilibrio. Al ponerse de pie, se mantiene el equilibrio, le damos input, tóqueme aquí la mano, tóqueme acá, toque acá, toque acá. Y en distinto orden, distinta secuencia, va a tener que hacer como rotaciones, coordinación manual, y eso también puede provocar que pierda el equilibrio. Entonces también
Al pararse la silla y pedirle eso, trabajamos equilibrio. Obstáculos, caminar haciendo Profesor, 8, disculpe, ¿Perdón? permiso, una pregunta, una Dígame. pregunta. Yo tengo acá la guía, estoy revisándola. Estas ruedas son varias, una, dos, tres. Son 4. ¿Tienen nombre? No, A ver, no la veo. son Tampoco la otra. ruedas de ejercicio BB Friday. Simplemente, De solamente hecho, ruedas de ejercicio, así nada más. de hecho ¿cómo se llama? Store, Play Store, Google Store. Uno lo busca, hay una aplicación, BB Friday. No me acuerdo si era con... Si se acuerda, lo pone por el chat para Ya. buscarlo. No, pero lo que sí pueden buscar, Pero ahí está. hay aplicación en el teléfono para adulto mayor. Yo tengo una de síndrome geriátrico. Es donde me aparecen las escalas para poder evaluar. ¿Ya? Entonces, vamos siempre mejorando o aumentando. Podemos aumentar la serie o las repeticiones. Pero la idea es, si se dan cuenta, de que todos estos ejercicios van a nivel funcional, ¿cierto? Más allá de algunos que son más específicos de potenciar cierta parte del cuerpo, pero ¿por qué uno potenciaría las piernas? ¿Por qué buscamos ¿Por mejorar qué? la fuerza de nuestras piernas? Para poder Porque se está, movilizarnos mejor. Para que nos porque podamos se va desplazar, nos perdiendo masa ayuda muscular a mantener una también. postura, ¿ya? Claro. Nos ayuda a deambular, nos da resistencia para caminar, ¿ya? Necesitamos. Y tenemos otra rueda donde se le suma subir y bajar escaleras, ¿cierto? Hoy sí, Caminar haciendo toques con un globo. ¿Qué trabajamos aquí? la vista. El cognitivo. Coordinación no con globo manual, equilibrio, ¿cierto? Porque el globo puede salir por cualquier lado, Claro. ¿ya? Mira, si se dan cuenta, levantarse de una silla y caminar, ¿cierto? Estamos hablando que es deambular. Eso ya es un ítem del Bartel. Subir y bajar escalera, Bartel. Manipulación, Bartel. Los ejercicios están hechos para poder mantener una condición y poder realizar actividades básicas de la vida diaria. ¿Ya? Recomendaciones generales. Una respiración acorde. Descanso. Ay, voy a comentarlo. Descanso entre cada ejercicio. Valorar los efectos adversos al usar peso. Cuidar las lesiones. Ay. Si aparece alguna enfermedad, si aparece alguna arritmia, tener controlado, ¿cierto? Para personas iniciadas en actividad física, realizar una vez a la semana ejercicio de fuerza y otro de resistencia, ir variando los ejercicios. Por eso, la idea de esto, porque no todo es fuerza, ¿ya? Aquí estamos coordinación y equilibrio, ¿ya? Y ojalá los ejercicios de fuerza siempre supervisados. No todo el ejercicio que se genere debe ser de carácter multicomponente, o sea, resistencia aeróbica, fuerza, equilibrio, flexibilidad, ¿ya? Hay una definición de cómo trabajarlo, pero eso ya es más allá de un paciente, una persona que sea más deportista, más joven, ya los vamos a evaluar como corresponde en el sentido de su capacidad máxima. A un adulto mayor con algún grado de patología, que acompañado de patología, sobre todo un paciente geriátrico, no lo vamos a llevar a su máximo. ¿Qué puede pasar si le exigimos al máximo a un paciente adulto mayor? Le puede dar un ataque. Se puede lesionar. Se nos descompensa, ¿cierto? Entonces eso es para que entiendan. Pero lo importante aquí es que el componente de una rutina de ejercicio tiene que tener una resistencia
aeróbica, o sea, cardiorrespiratorio, fuerza, equilibrio y flexibilidad. La intensidad va a depender de acuerdo a lo que queramos y la capacidad propia de cada paciente. Mejorar la fuerza, potencia, va a depender de una RM. La idea es que sean siempre de 8 a 12 repeticiones por 3 sesiones. O sea, hago 8 a 12, descanso, 8 a 12, descanso, 8 a 12. Uno depende. Pero lo más simple, ¿cuál es la receta más simple que se dan en los gimnasios o cualquier cosa? 3 de 10, 4 de 10 o 3 de 12, números más enteros. ¿Ya? La idea es ganar fuerza y potencia. Para mejorar el equilibrio, todas las sesiones. Se puede usar plataformas, se puede trabajar unipodal, se puede trabajar con marcha en tándem, ¿ya? Y la flexibilidad que también la podemos trabajar. Con mucho cuidado en adulto mayor es muy probable que no puedan hacer este ejercicio por sí solos. Por ende, la flexibilidad la vamos a trabajar con ejercicios. ¿Con qué tipo de ejercicio trabajamos? Pasivo. Asistido. La flexibilidad. Pasivo. Asistido. Pasivos. Los pasivos son para flexibilidad, para ganar rango articular, ¿ya? Tener claro que hay contraindicaciones para el entrenamiento de fuerza. Hay unas que son absolutas. Ahí hay un listado: valvulopatía cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva, angina inestable. Tenemos otras relativas. ¿Cuál es la diferencia entre las absolutas y las relativas? Que la absoluta nos va a limitar nuestro tratamiento. Si hay una contraindicación absoluta, no le podemos hacer. Relativas, le podemos hacer terapia, pero siempre teniendo en cuenta que puede pasar algo, entonces todo con mucho cuidado. Estrategias de adherencia, importante que sea un proceso dinámico y ojalá multifactorial, ¿ya? Los pacientes crónicos, ninguna estrategia enfocada, solo la persona ha sido eficaz a largo plazo, por lo que es necesario trabajar en contextos facilitados. La clave reside en enfocar una alianza terapéutica coordinada en un modelo participativo fundamentado en la bioética y mejorar la participación. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener mejores resultados cuando incorporamos lo que quiere el paciente. Hay que hacerlo partícipe, ¿ya? Información clara y concisa, ¿ya? Sobre los tiempos, procesos, dosificaciones. Elaborar tratamientos simples y comprensibles. Recuerden que el adulto mayor está con déficits visuales, auditivos, que acompañan su condición. O sea, y también procesos cognitivos. Entonces, lo importante es que lo entiendan, ¿ya? Y para que lo entiendan, ¿cómo aprenden los niños generalmente? A modo de ejemplo. Tenemos que ser capaces que si vamos a prescribir un ejercicio, podamos dar el ejemplo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? La diapositiva súper clara. ¿Bien? ¿Todo Sí, bien? profe. Para mí, claro. Hay que Súper estudiarlo claro. más. Ya. Consulta. Una consulta para todos. No es que estaba levantando la mano. Dígame. No, profe, se me levantó sin querer. Ah, ya, no hay problema. Buena. Ya. Voy a Profe, una pasar la consulta. lista. Disculpe, Profe, ¿qué diferencia yo hay tengo entre una duda. angina de pecho y Dígame. angina de pecho inestable? ¿Perdón? Es que dentro de digamos, De las de contraindicaciones. de algunas condiciones que son absolutas y otras relativas, existe la angina de pecho en una y la angina de pecho inestable en otra. Ya, es ¿En que qué se la angina del diferencian? pecho ya está instalada de tal manera de que el ejercicio físico va a provocar una alteración. ¿Ya? En cambio, la otra
es probable de que no pase nada. ¿Ya? Entonces, es como la evolución. Es antes de que esté instalado, ¿está instalada ya? Los Si está instalada, micrófonos. ya es una contraindicación hacer ejercicio de fuerza. Pero, como yo les dije, las que son relativas se pueden realizar o no realizar. ¿Qué hay que tener, qué hay que tener cuidado? La condición que va mostrando el paciente. ¿Ya? Si está fatigado, si se marea, si produce algo más allá de lo esperado por nosotros. ¿Se entiende? Sí, profesor, pero yo tengo una duda. Por ejemplo, todo lo que usted habló de ejercicio, lo habló con personas casi, podríamos decir, personas enteras, pero con las personas que son apoyadas. Por ejemplo, yo tengo un caso muy cercano que es mi papá, y eso es lo que Ya. me tiene mal. ¿Cómo lo podría yo ayudar a él? Porque a él le amputaron un dedito del pie izquierdo. Entonces, ¿cómo le puedo ayudar? Porque yo le digo, papi, no se levante, camina un poco, pero es súper poco, o sea, es de la cama al comedor, al sillón. Eso, Ya, eso, lo que eso pasa hacer. es, disculpa que te interrumpa. Él está en este momento con un proceso importante a nivel psicológico, ¿ya? Porque perdió Sí, una parte de su cuerpo, ¿ya? sí. Lo ideal es que mantenga la movilidad. ¿Cómo ayudarlo? Al ejercicio en cama, lo sienta al borde de cama. Dentro de lo que le permita el dolor, lo pones de pie y que deambule lo más posible. Manténlo activo. Eso es lo que tienes que hacer. Y eso le puede oxigenar la sangre y todo eso, lo que usted acaba de decir. Eso, que tienes que tener cuidado. Es que eso, si está con procesos de curaciones todavía, si se le sangra mucho, Es que la herida está abierta, eso es lo que me complica. entonces ojalá que no haga carga. ¿Ya? Lo que sí puedes hacer, puedes movilizar. Movilización activa asistida. Que mueva. Si mueve, si mueve la pierna, va a haber irrigación hacia esa pierna. ¿Ya? Las curaciones en los partos están para eso, para evitar que se salga la sangre. Todo eso. Pero tú necesitas que entre sangre, sangre nutrida, sangre oxigenada, ¿ya? Para que ayude al proceso de cicatrización. Porque si no llega sangre, no va a cicatrizar y se va a producir una isquemia, ¿ya? Se produce ahí una necrosización de los tejidos. ¿Por qué? Porque no llega sangre, no llega oxígeno, ¿ya? Entonces, ayuda. El ejercicio físico ayuda a aumentar la circulación, ¿ya? Ya, pero ¿qué me recomienda? Pero una consulta, que esa parte no entendí. ¿Es hacer el ejercicio en la pierna o en los brazos? Yo le recomiendo que le haga ejercicio completo. Que ocupe una rueda. Parta con la rueda y ir dentro de lo que permita. Sí, nosotros lo hacemos caminar con un burrito. Ya, bien, eso, sí. Cosas así. Trayectos cortos porque está con dolor. El tema es que el proceso psicológico también es importante ahí. Ya, profe, gracias. ¿Ya? No. Ya, una consulta para todos. ¿Cuándo prefieren hacer la evaluación? Igual que la semana pasada, que habilitada desde el viernes en la noche, para que la Sí, den profe, todos fin de sábado. semana, por Sábado, favor. sí, podría ser. Ya, Sábado, mañana ahora. la subo entonces. La clase la voy a subir ahora lo antes posible. ¿Ya? Voy a pasar lista. Elizabeth Ahumada. Pamela Alarcón. Ella me habló la Pamela. Presente. Bernardita Arau. Sofía del Carmen Astorga. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Marisol Astudillo. Silvia Barra. Presente. Marcela Becerro. Claudia Castaño. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. María Cordero. Maritza Díaz. Daniela Espinosa.
Presente. Francisca Flores. Merly Apaga los micrófonos. terminando, estimados alumnos. Merly Gutiérrez. María Guzmán. Ángela Wasasquiche. Cristina más loca. Polonia. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Eldi López. Espera un poquito. Aquí alguien me habló. Silvi. Ya. Estaba aquí. Liana Muñoz. Presente, presente. Ok. Elizabeth Marín. Presente, profe, muy buenas noches. Buenas noches. Ismael Imervey. Buenas noches. Buenas noches. Ok. Paula Montaño. Presente, Herminia profe. Montaz. Jenny Mundarra García. Romina Núñez. Lina Osorio. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Magdalena Pardo. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Alexa Pérez. Presente. Rita Reaño. Presente, profesor. Norca. Estaba Norca. Había levantado la mano. Lidia Reyes. Profe, deja grabar la clase. Sí. Sí, lo voy a Ahora, hacer. por favor, para estudiarla. Ya, María Seguel. ya, vale, gracias. Ok, que esté bien. Chao. Roxana Ulloa. Diana Vargas. Giovanna Vargas. Presente y buenas noches. Buenas noches. Bien. Carolina Wigan. Ya. Estaríamos entonces. Profesor, Diga, no me nombró a mí Norca ¿a quién? Rey. Sí, la nombré, corazón. Lo que pasa es que Ah, ya no escuché, disculpe. donde le vi la mano, ya la dejé al tiro presente. Ah, ya, perfecto, gracias, buenas Ya, noches. ya. Profe, a mí también me nombró. Sí, también la nombré más. Ah, ya. Gracias, profe. Buenas noches. Listo, buenas noches, que Profesor, estén bien. profe, una pregunta. Dígame. El examen, para el examen va a ir la movilidad y lo Y de la clase de la transferencia semana pasada. y lo de esto. Lo de hoy ¿Cómo, día. disculpe? Lo del martes y lo de hoy. Ya, profe, ya. Gracias. Ya, Que pase buenas noches. ya. Buenas noches, estimado, que estén muy bien. Profe, suba la clase esta, por favor. Sí, lo antes posible. Ya, gracias. Listo.